Las 7 cartas del Apocalipsis tienen un doble alcance, uno local y contemporáneo y el otro universal y extemporáneo. Las 7 iglesias destinatarias se encontraban en la región de mayor actividad económica y social del Imperio Romano en su porción norte-oriental. Esmirna era una gran ciudad del oeste de Asia Menor, identificada con la actual Izmir en Turquía. Era una ciudad portuaria a 35 millas, es unos 56 kilómetros al noroeste de Éfeso. Y esta ciudad era famosa en el mundo antiguo por su belleza, orgullo cívico y por ser pretendidamente el lugar donde naciera el famoso poeta griego Homero. Una de sus monedas llevaba la inscripción "Primera de Asia en belleza y tamaño", una distinción que también reclamaban continuamente sus principales rivales, la ciudad de Éfeso y Pérgamo. El contenido del mensaje a Esmirna es importante. Su remitente se identifica como el sempiterno Jesucristo, el primero y el último, el vencedor de la muerte. Y así lo describe el apóstol Juan. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Podríamos parafrasearlo así: uno que existía antes que todo y todos, que estuvo muerto, pero que regresó a la vida para permanecer vivo hasta el final de los tiempos. En la nueva traducción al inglés aparece una expresión que traducida al español es "este es el pronunciamiento solemne de", y es precisamente la traducción de una frase griega que refleja una expresión idiomática del Antiguo Testamento que se utilizaba para introducir una declaración profética. En la versión Septuaginta aparece esta misma frase griega unas 350 veces, de las cuales 320 tienen como sujeto Yahvé o el Señor. Esta expresión griega se utiliza 8 veces en el Nuevo Testamento, 7 de las cuales aparecen en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Según la gramática griega de Smith, el pronombre se usa para añadir solemnidad a la expresión profética que sigue. Que el autor de Apocalipsis usara tal expresión 7 veces, atribuyéndola al Cristo resucitado, bien puede implicar un énfasis intencional en la soberanía y la deidad de Cristo. La octava de las ocasiones en que aparece este término en el Nuevo Testamento es en Hechos 21:11, donde Agabo la atribuye al Espíritu Santo. Por esto se concluye que el uso de esta expresión en el Nuevo Testamento indica una declaración divina de importancia. Esta presentación del remitente de la carta activa una promesa antigua que la iglesia judía conocía, creía y esperaba. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Aparece en Isaías 44, 6 al 7 y 48, 12. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad? Bueno, en medio de circunstancias adversas, podemos confiar en la autoridad y poder del Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuál era el propósito del mensaje? Teniendo presente que los padecimientos de ese momento y los padecimientos futuros de esta iglesia vendrían a corto plazo, las palabras del mensajero bien podrían significar: estuve al comienzo y estaré al final de tu prueba. Yo también padecí y morí, pero ahora estoy vivo. Tú puedes. Esta afirmación de presencia continua se resalta en Hebreos 13:8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
El propio Jesucristo afirmó en Mateo 28:20: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Este mensaje de Esmirna tiene una actualidad extraordinaria. Describe 3 escenarios que bien pueden extrapolarse a nuestro momento y circunstancias. El primero, un presente precario, la iglesia pobre y sufrida. El segundo, un sufrimiento futuro aún mayor. Y el tercero, una expectativa de victoria final, una corona de la vida. Vamos a analizar el primer escenario. Un presente precario de una iglesia pobre y sufrida. Esmirna era un importante puerto en uno de los golfos del mar Egeo. Es de suponer que la actividad portuaria producía ingresos financieros. La angustia que sufren los cristianos allí incluía dificultades económicas, abuso verbal y marginación. Probablemente porque se negaron a participar en gremios comerciales idólatras en esa ciudad. Al parecer, los creyentes habían perdido sus puestos de trabajo o sus negocios estaban siendo boicoteados, privándolos de apoyo material y financiero. ¿Qué te parece? Tal discriminación económica todavía hoy es bien conocida en muchas partes del mundo donde los cristianos forman una minoría. Es también una de las maneras en que el anticristo reprimirá a sus oponentes, a sus opositores. Este será un embargo comercial y laboral para aquellos que no le acepten. Sin embargo, la pobreza material en Esmirna engendró una riqueza espiritual. Esta es una de las 2 únicas iglesias que Jesús no critica negativamente. Jesús les asegura que está al tanto de su situación. Lo dice así: conozco la angustia que estás sufriendo. La pobreza material de los cristianos en Esmirna no impedía su riqueza espiritual. A pesar de su angustia material, la iglesia de Esmirna mostraba por sus obras y riqueza espiritual que permanecía pura y leal a su Señor. Siempre son los pobres los más generosos, los que mayor servicio brindan al reino de Dios. En los días de Jesús, los religiosos ricos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero una viuda pobre, con lo pobre que era, dio todo lo que tenía para vivir. En el tiempo de Pablo, de igual manera, las iglesias de Macedonia estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además eran muy pobres, pero a la vez rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. El apóstol podía dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Con el tiempo, la iglesia posapostólica adquirió riqueza. Circula una anécdota que se atribuye al Papa León X. Según la tradición, en una conversación con un embajador o cardenal, al mostrarle las riquezas acumuladas por la iglesia, León X hizo este comentario: la iglesia ya no puede decir, como San Pedro, no tengo oro ni plata. A esto el interlocutor había respondido: tampoco puede decir, levántate y anda. Esta frase resalta la diferencia entre el poder espiritual original de la iglesia y su situación en la época de León X, donde la acumulación de riquezas y el poder temporal había cobrado mayor importancia. Se asegura que durante su visita a Roma en 1510, Martín Lutero quedó impactado por la opulencia y el lujo que vio en la Basílica de San Pedro. Esta impresión contribuyó a su creciente crítica hacia la Iglesia Católica, especialmente en lo que respecta a la venta de indulgencias, las cuales se utilizaban en parte para financiar la construcción de la basílica. Sus críticas eventualmente llevaron al inicio de la Reforma Protestante. Sí,
La iglesia ganó riquezas, pero perdió el poder. No en vano Pablo instruye a Timoteo: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y Santiago hace una importante observación. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? En conclusión, podríamos decir, la pobreza material no impide la riqueza espiritual de una iglesia. Pero buscar riqueza material a toda costa conduce a la pérdida de los valores espirituales de una persona o una congregación. Las riquezas materiales solo contribuyen a la riqueza espiritual de una congregación o de una persona cuando se ponen a disposición de la extensión del reino de Dios y del sustento de los necesitados. Un buen colofón a estas conclusiones las encontramos en las palabras de Jesús cuando dijo: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y les ayude en su vida diaria.